Buenos días, somos el equipo número 5 y el tema del que vamos a hablar son de factores que afectan la producción agrícola. El equipo está conformado por José Javier Cardeña, Eric Roberto Pineda Ávila, Humberto Cucantún y un servidor que es Jorge Vladimir Rodríguez Mejía. El nombre del maestro es Rosado Lugo Roger Gabriel y es parte de la materia de sistemas de producción agrícola. Como primer tema tenemos los factores climáticos y pues dichos cambios climáticos o factores climáticos son agentes que modifican el comportamiento de los elementos del clima y en este punto son los que afectan de diversas maneras al cultivo, llamémosle humedad, temperatura, y pues son factores que muchas veces no podemos controlar. Como parte de esto primero hablaremos de la radiación solar y pues es la principal fuente de energía primaria respecto a energía radiante y se caracteriza por propagar ondas o pulsaciones a través del espacio. Y por otra parte, las plantas tienen la capacidad de sintetizar ciertas sustancias que son esenciales para ellas a partir de lo que es su metabolismo. Dichas sustancias son sustancias inorgánicas y pues son excelentes captadoras de lo que es la radiación solar. Entre lo que cabe, los efectos de la radiación en la planta pueden ser ya sea positivos o negativos, ya que de manera positiva intervienen en lo que es el proceso de la fotosíntesis, lo cual es un proceso que todas las plantas llevan a cabo y es muy necesario para obtener nutrientes. Y puede llegar a ser negativo porque en exceso puede intervenir o dificultar el proceso de la fotosíntesis. Además de que mucha radiación solar provoca deshidratación, como en otros seres vivos. Una planta que necesita o tiene una necesidad baja de luz puede procesar entre 10 y 15 watts. Una planta que requiere pues una cantidad de luz alta requiere al menos unos 20 vatios por pie cuadrado. Este es en función al espacio de crecimiento. Y un punto que cabe recalcar es que la radiación solar no solo afecta en el desarrollo de la planta, puede afectar en el crecimiento y la calidad de los frutos, ya que en estos hay lo que es el geotropismo y pues es hacia las direcciones que agarra el fruto. Además de que en ellos ocurren muchos procesos, como por ejemplo la respiración o la combustión de azúcares, que son temas que se van a tomar más adelante. Otro punto en los factores climáticos es el de la luz solar. Y pues la luz es necesaria para el crecimiento y desarrollo óptimos de la planta. Entre los aspectos que se toman en este son tres y es la cantidad, la calidad y la duración de la luz. Como punto importante está la cantidad de la luz. Y en otro término, las plantas usan la luz como fuente de energía para la fotosíntesis. Y en este caso hay una relación entre lo que es el dióxido de carbono, el agua y la luz, ya que en presencia de la luz pueden producir lo que son los carbohidratos y el oxígeno, con base obvia en lo que es el dióxido de carbono y el agua. Y dicho proceso de la fotosíntesis está muy arraigado a la cantidad de luz que tiene, ya que hay un punto referente a lo que es la cantidad neta de fotosíntesis, que es entre la cantidad de la luz y la cantidad que recibe en total. Referente a la calidad de la luz, se refiere más bien al color o a la longitud de onda, ya que el Sol emite longitudes de onda de entre 280 y los 2800. Y se puede dividir en tres regiones, que es la ultravioleta, la luz visible y la luz infrarroja. Y pues las plantas necesitan para fotosintetizar entre los 400 y 700 nm.
Este intervalo se conoce como radiación fotosintéticamente activa o abreviado como RFA. Y mayormente los puntos críticos es entre lo que corresponde a la luz azul y la luz roja. ¿Qué quiere decir esto? Que entre lo que respecta a la luz visible se puede decir que se subdivide en otras, que es la luz violeta, azul, verde, amarillo y naranja. Y por último igual el rojo, que son, por así decirlo, los intervalos de la luz visible. Y como tal la planta empieza a tener un proceso importante en lo que es la luz azul y la luz roja, que es casi al principio y casi al final. La luz azul tiene entre 430 a 500 nm y la luz roja tiene de 630 a 770 nm, que son valores que requiere la planta para fotosintetizar. Por último está lo que es la duración de la luz o el fotoperiodo, y en este caso la cantidad de horas de luz de día impacta directamente en el florecimiento, y existen tres categorías de lo que es, por así decirlo, cómo se dividen las plantas, que son las plantas de día corto, día neutro y día largo. Y en este caso las plantas de días cortos estas plantas solo florecen cuando la duración del día es más corto que la noche, como por ejemplo los principios de primavera o el otoño. Están las siguientes, que son las plantas de días largos, que florecen cuando la duración del día es más largo que el de la noche. Florecen entre los últimos días de la primavera y el principio del verano. Y las plantas de días neutros. Estas plantas florecen sin importar la longitud del día, y en vez de eso generalmente florecen después de alcanzar cierta etapa de desarrollo. Un ejemplo de ellos está el apio, el pepino, las hortensias, entre otros muchos. Otro subtema vendrían siendo las precipitaciones, y entre precipitaciones entra lo que es la lluvia, los huracanes, lloviznas, chubascos, entre muchos otros. Y en este caso voy a hablar principalmente de lo que son las lluvias, ya que tienen mayor importancia en la agronomía. Y si bien tienden a ser erráticas si hay días más lluviosos o menos lluviosos, son una gran ayuda para ciertos lugares donde la cosecha es mayormente dada o se da mayormente por el uso de la lluvia como sistema de riego. Para aprovechar lo que vienen siendo las lluvias en un máximo esplendor, se hace lo que es la labranza mínima, ya que en este caso no se remueve mucho lo que es la vegetación y ayuda a que la superficie del suelo tenga mayor absorción de lo que viene siendo el flujo de agua que cae. Y de igual manera tenemos lo que es la incorporación de materia orgánica en el suelo, que igual como en el otro ayuda a la absorción de los líquidos que van cayendo del cielo, perdón. En el caso de que las lluvias sean muy abundantes y haya un exceso de lluvias, la mayor, por así decirlo, defensa de lo que viene siendo el agricultor es el buen drenaje, ya que en un suelo saturado de humedad por mucho tiempo, pues la mayoría de raíces y cultivos no lo toleran. Empieza lo que es la aparición de hongos o problemas relacionados a esta índole. Y pues de igual manera el uso del drenaje es algo que se debería de usar en todo tipo de cultivos. Un punto importante de lo que son las precipitaciones son los ciclones y los desastres naturales de una índole hídrica, y entre ellos está el efecto inmediato de estos fenómenos, que es la destrucción de los cultivos, la inundación, deslaves e incluso la erosión del propio suelo, ya que recordemos de que los ciclones traen viento de ráfagas exageradas y de igual manera
un montón de lluvia, lo cual provoca que en suelos donde se ha trabajado mucho existe ese deslave y la erosión del mismo suelo. Para evitar problemas como los que se han mencionado, se toman diferentes acciones, y en este caso se toman 5 principalmente, que es sembrar en tierras bajas, mejorar la red de infraestructura de drenaje. En caso de sembrar cerca de laderas es reforestar, ya sea, por ejemplo, en algunos lugares se usa lo que son plantas parecidas al enequén o al maguey para de cierta manera sirvan como barrera para evitar los deslaves. Están igual las actividades de la labranza mínima y de igual manera estar atento a las inclemencias del tiempo. Como otro punto muy aparte de los anteriores está los efectos de la luna en las plantas. Y creo que todos hemos escuchado hablar de lo que vienen siendo los efectos que tienen los comportamientos de los animales o incluso en lo que es que el cortarse el pelo. Y aunque parezcan supersticiones, igual tiene que ver mucho con las especies de vida que hay en el área terrestre. Y entre ellos están las plantas. Clasificando los efectos de la luna en la Tierra, o más bien refiriéndonos en específico a las plantas, lo podemos dividir en 4 fases, que son la luna nueva, la luna en cuarto creciente y la luna llena, y la que es al contrario de la creciente, que sería el cuarto menguante. Y en el caso de la luna nueva hay un menor crecimiento de las plantas o cultivos en general, y en ciertas teorías se recomienda que en estos puntos se realice lo que es el deshiervo, ya que al haber esa interacción de que tarde en crecer todo tipo de hierbas, pues es muy conveniente para estos procesos. En el caso del cuarto creciente, se nota de que en el caso de las plantas se empieza a producir más savia de lo que es la raíz hacia el resto de la planta. En este caso se recomienda la siembra de flores y hortalizas de hoja. En el caso de la luna llena, la savia está por completo en la planta, ya está distribuida en todo lo que viene siendo la planta. En este caso se marca como un momento propicio para la aparición y la extensión de las plagas, y en estos casos se aplica o se debería de aplicar mayormente los fungicidas y los plaguicidas. En el caso de la cuarto menguante, vemos que la savia empieza a descender o a perder savia en las áreas de la copa, y en este caso se recomienda pues realizar labores de limpieza igual, ya que pues hay una pérdida de la savia, aunque de igual manera se recomienda lo que son la siembra de hortalizas, como es el caso del maíz, o árboles de alguna hoja larga. Inclusive es recomendable lo que es el abonado. Otro subtema sería la nubosidad, referente a los efectos del clima. Y en este caso la nubosidad ayuda a evitar efectos nocivos de la radiación solar, ya que, como se había mencionado, existen diferentes tipos de luz y la luz ultravioleta provoca degeneraciones en lo que viene siendo el ADN, y en este caso se puede regular tanto la radiación solar como la temperatura que recibe en el suelo y en las plantas. Por otro lado, igual es un poco contraproducente por lo que viene siendo el fotoperiodo, ya que nubes grandes pueden bloquear lo que viene siendo la luz del sol, y pues hay cambios en lo que viene siendo el comportamiento de la planta, ya sea en procesos como la fotosíntesis o
otros procesos biológicos que realice. Otro factor es el factor de la temperatura, y en este caso la temperatura debe oscilar entre los 18 y 25 grados centígrados para que pueda crecer correctamente una planta y de igual manera dar su fruto. En muchos cultivos no se da por obviedad lo que viene siendo la cantidad correcta de luz, ya que es un factor que no se puede controlar de manera muy efectiva, ya que siempre hay un cambio o unas variaciones en lo que es la temperatura. La temperatura interviene por obviedad junto a otros factores como el dióxido de carbono o la luz, como ya se había mencionado, en procesos como lo que es la apertura y cierre de los estomas, procesos como la fotosíntesis, transpiración y respiración. Esto es porque la temperatura está muy arraigada a otros factores como es la liberación de la humedad, la resequedad de la planta, y en dados casos una temperatura muy elevada puede provocar una deshidratación excesiva de la planta, lo cual provoca de que los estomas se cierren y no haya, por así decirlo, una correcta retención de lo que vienen siendo los líquidos para los procesos como fotosíntesis o la respiración de la planta. Entre los tipos de temperatura tenemos 4, que es la mínima letal, que en este caso está muy por debajo del punto en el cual se producen daños a la planta. La temperatura óptima, la cual por obvias razones es óptima e idónea para el crecimiento de la planta. Las temperaturas máximas y mínimas biológicas, que indican valores que están o muy por encima o muy por debajo respectivamente de lo que requiere la planta. Y pues en este caso no se puede completar una fase vegetativa o la floración o la fructificación, entre otros casos. Y está la temperatura máxima letal, que es aquella que está por encima de lo que puede soportar la planta, y esta pues provoca daños a la planta. Un factor muy importante para el agricultor es el viento. El viento tiene dos variables importantes, que es la dirección y la velocidad del viento. Y de igual manera este puede ser seco, húmedo, frío o cálido, lo cual es de gran importancia para el cultivo, ya que puede ser beneficioso o dañino. Obviamente esto respecta a lo que viene siendo a cada cultivo, como por ejemplo el caso de las uvas, que para tener una uva ya sea para consumo o para vino se cosecha en lugares donde hay vientos frescos o son más fríos para que tenga un correcto desarrollo. Esto de igual manera influye en otros cultivos. En lo que respecta al viento, puede afectar ya sea de una manera directa o indirecta. De manera directa podría ser que estropeen la planta, como por ejemplo el tomate, que no tenga un correcto sostén y por el viento se rompa. De igual manera está la caída de los frutos por el exceso de viento, flores o la rotura de ramas. Y de una manera indirecta, ya sea levantando partículas de polvo o de arena del suelo y afecten a lo que viene siendo el cultivo. Por último, en los factores climáticos tenemos la humedad, y pues la humedad es muy importante. De igual manera, como ya se viene mencionando a cada rato, la fotosíntesis. Y un ejemplo de lo que viene siendo de una planta que requiere una buena humedad es la Anthurium, que igual es conocida como flor flamenco. Y esta requiere una buena humedad alrededor de la planta porque es importante para mantener temperaturas correctas en la planta, y por tanto hay menos evaporación del agua que en el resto de otras plantas. Esto igual se requiere en diferentes tipos de cultivo, como por ejemplo el arroz, que requiere una alta humedad para su correcto crecimiento.
Como segundo tema tenemos el factor edáfico. Los factores edáficos son referentes al suelo, ya que el suelo es un componente esencial para los agroecosistemas, y a pesar de que en el suelo existe diversos territorios, su composición química y física varía incluso dentro de pequeñas áreas, como es el caso de lo que se va a presentar a continuación. Como parte de lo que viene siendo la edafología, tenemos el punto de los suelos agrícolas, y en este caso se puede dividir de manera edáfica en tres tipos, que son el arenoso, limoso y arcilloso. Se clasifican según el tipo de partículas, y además de que existen las variaciones, que son las mezclas entre estos tipos de suelo. De igual manera se determina las proporciones que se usan para manejar distintos tipos de cultivo o establecerlos en estas zonas. Dichas características son el pH, la conductividad eléctrica, el tipo de retención y drenaje del agua. Primero tenemos lo que es el suelo arenoso. Este suelo se caracteriza por ser de partículas grandes, lo cual tiene una gran capacidad para filtrar el agua, lo cual significa un drenaje rápido. Este fenómeno dificulta la absorción de nutrientes para la planta, ya que el tiempo de filtración es muy rápido. Las características de este suelo tienen una medida de 0.05 a 2.2 milímetros, que igual es áspera al tacto. Otro tipo de suelo es el suelo limoso. Lo componen por partículas más pequeñas y suaves al tacto, a diferencia del suelo arenoso. Este tipo de suelo retiene agua y nutrientes. Al tacto es suave y sedoso. Su medida característica es de el 0.5 al 0.002. En distintos casos se revuelve lo que viene siendo un poco de la tierra arenosa y una parte de la tierra arcillosa. Esta mezcla resulta ser fértil para casi todos los tipos de árboles y tipos de planta. Por último tenemos el suelo arcilloso, que se compone por partículas muy finas, que tiene una medida de menor a los 0.002 milímetros. Al tacto es plástica y pegajosa en el caso de que se humedezca, y este tipo de tierra tiene una alta capacidad de intercambio catiónico. Como siguiente punto tenemos el triángulo de textura de suelos, y pues esto es determinado por el porcentaje haciendo un análisis del suelo, y en este plano se tiene en cuenta los tres ejes, que es el porcentaje de limo, el porcentaje de arcilla y el porcentaje de arena, y dependiendo de este va variando el nombramiento de cada uno de ellos. De igual manera, pues tiene como tal los lados donde se ve dicho porcentaje. Un tipo de suelo muy resaltante es el suelo pedregoso, y en este caso este tipo de suelo no retiene para nada el agua, quizás es mínimo que retenga un poco de humedad, y por ende no son tan buenos para la agricultura. A este tipo de suelo igual se le dice suelos rocosos, y son semipermeables, impiden así la entrada del agua, a eso es a lo que se refiere. En el caso de los cultivos en suelos tenemos la minenrama, que viene siendo un tipo de flor que es usada para el ganado, y pues de igual manera se produce en ciertas regiones de Europa y Norteamérica. Este es un gran ejemplo de cultivos que se cultivan en piedra o en suelos pedregosos más bien. Referente a la agricultura en los desiertos, tenemos como referencia Israel, que a pesar de que un 60% de sus tierras de cultivo es en zonas de desierto, ha demostrado que la aplicación de diversas técnicas supone resultados sorprendentes.
Entre dichas técnicas está el reciclaje del agua o el agua que está siendo recibida desde las zonas de mar. Esto con el fin de regar dichas áreas y de esta manera economizar lo que viene siendo la falta de agua. De igual manera, mayormente los cultivos son en invernaderos. Esto obviamente con el fin para tener controlado lo que son los índices de humedad, de temperatura y de los rayos solares que recibe la planta. Por último tenemos los que son los cultivos en distintos tipos de relieve. Y respectivamente hay zonas demasiado altas de el relieve, como es el caso de las montañas, colinas y otros tipos de relieve, no solamente las planicies. Y en este caso interviene lo que es mucho el clima, ya que las corrientes y ráfagas de aire son muy diferentes a las que están de una planicie a una montaña, una loma, etcétera. Y en partes de zonas donde se va a cultivar en lugares altos se realiza lo que es un arado y se realizan lo que son las terrazas. Esto con el fin de volver un tipo de suelo, como es el caso de una montaña, sea fácil el trabajo en él y se pueden cultivar diversas cosas. Un ejemplo de ello es como lo que se hace en Japón, que preparaban el terreno y hacían este tipo de terrazas, y en esos lugares inclusive sembraban lo que era el arroz, que es uno de los productos que más consumen en esos lugares. Factor genético. Este va relacionado con los genes, y sabemos que la mayoría de los genes son consecuencias de ADN que contienen información para producir moléculas de ARN o proteínas específicas que tienen funciones importantes en una célula. Y pues igual sabemos que los genes pues pasa de padres a hijos. ¿Cómo afecta esto? Bueno, pues afecta con el comportamiento, que tiene una base genética. Y referente a las plantas, tiene que ver con el comportamiento, ya sea del cambio del clima y los distintos factores, ya sean físicos o químicos. Y además de sus reacciones ante factores internos y externos. ¿Qué tal? Yo soy Eric Pineda, les voy a hablar sobre el punto 4, los factores fisiológicos. En uno de los factores fisiológicos entra lo que es la fotosíntesis. Las plantas utilizan la luz solar para producir carbohidratos a partir del dióxido de carbono y el agua. Por ello son capaces de convertir compuestos inorgánicos en compuestos orgánicos más complejos. Sin embargo, hay factores externos que muchas veces condicionan este proceso, disminuyendo el rendimiento de los cultivos. Otro de los puntos a tocar es la respiración. Las frutas y las hortalizas frescas respiran absorbiendo oxígeno de la atmósfera, liberando dióxido de carbono, tal como lo hace el hombre, los animales y otros organismos. Durante la respiración de la producción de energía proviene de la oxidación de las propias reservas de almidón, azúcares y otros metabólicos de las plantas. Otro de los temas a tocar es el xilema y el floema. Son tejidos vasculares de las plantas, traqueofitas, es decir, plantas portadoras de vasos que realizan el transporte de savia en los organismos vegetales, y las pteridofitas, gimnospermas y angiospermas, comunicando el sistema radicular a las estructuras foliares intermedias por el tallo. Ambas son conductoras de savia. Otro de los puntos son las fitohormonas. Estas son sustancias que provocan efectos hormonales en las plantas, la comprensión de los procesos fisiológicos en los que intervienen y el salto de las sustancias naturales u fitohormonas propiamente tales a las sustancias industriales o de síntesis llamados bioreguladores o reguladores de crecimiento. Esto quiere decir que son hormonas que se le pueden aplicar a la planta para aumentar su crecimiento en un corto plazo de tiempo. Otro de los puntos a tocar es el fototropismo. Es un movimiento natural y orgánico de los vegetales en dirección a la luz.
Esto se debe a la capacidad natural de las plantas para cambiar de dirección según los cambios de iluminación del ambiente. Cuando el movimiento es a una respuesta de estimulación hacia la luz, es un tropismo positivo, y en caso de contrario, cuando se esconde de la luz, se le conoce como tropismo contrario o negativo. Otro de los puntos a hablar es el geotropismo. Si pusieras una planta de lado, notarás que después de un tiempo las raíces comenzarán a crecer hacia abajo, mientras que el tallo crecerá hacia arriba. Esta respuesta a la gravedad se llama geotropismo o gravitropismo. Uno de los ejemplos del geotropismo, como se mencionó, si tomas la planta de interior y la pones de lado, eventualmente exhibirá un geotropismo positivo en las raíces y un geotropismo negativo en los tallos. Del mismo modo, si planta una semilla al revés, las raíces seguirán creciendo hacia abajo, mientras que el brote seguirá creciendo hacia arriba. A esto se le llama geotropismo. Otro de los puntos a tocar es el fotoperiodo. Son las horas luz que necesita una planta para su crecimiento y desarrollo. Esto afecta desde la que es la germinación, la estolonización, la bulbación, la elongación de tallos, floración, etc. Esto ya claramente establecidas, sin embargo, estas respuestas son complejas y en el mayor de los casos están asociadas a otros factores ambientales como la temperatura o propias de la planta como su estado de desarrollo. Otro de los puntos a tocar es la germinación de semillas. Entre los factores externos existe lo que son los ambientales, son los más importantes que inciden en el proceso de germinación. Por ejemplo, destacando humedad, la temperatura y los gases del suelo. Del mismo modo, en el proceso de germinación pueden establecerse unos límites similares. Por ello, las semillas solo germinan dentro de un cierto margen de temperatura y adaptación, ya que si no existe buena adaptación de la semilla junto con el suelo, no se va a hacer su crecimiento. Otro de los puntos a tocar son los estomas y la transpiración. Los estomas juegan un papel vital en el desarrollo de las plantas, ya que regulan el intercambio gaseoso con la atmósfera y controlan la transpiración. Diferentes factores pueden alterar su forma y tamaño, regulando así la entrada de agua, su transporte y la translocación de nutrientes y hormonas en el organismo vegetal, controlando por tanto el crecimiento. Algo que sí puede ser negativo es el cierre estomático, producido en situaciones de estrés de la planta. Afecta negativamente el desarrollo de esta, alterando la fotosíntesis así como el transporte de agua y hormonal dentro de la planta. Otro de los puntos que me tocó hablar es el factor económico, que es el punto 6. México posee una línea de financiamiento y crecimiento reconocida mundialmente, que brinda oportunidades para toda la sociedad en dichos sentidos. Por ejemplo, el campo es un sector que también cuenta con diversas oportunidades de financiamiento. Otro de los puntos es el financiamiento agrícola. Este es el apoyo por ciertos programas como lo son la Zagarpa, FIRA, FICO y la banca privada. Algunos son institucionales y otros privados. Por ejemplo, la Zagarpa es un programa institucional gubernamental que tiene por finalidad ofrecer al sector agrícola. FIRA tiene como objetivo impulsar las actividades agrícolas. El FICO es Fideicomiso de Riesgo Compartido, es una entidad estatal creada para la Secretaría de Agricultura. Y pues la banca privada son prestaciones que hace la banca para poder aportar a ciertos grupos como es la agricultura o otros programas. Otro de los puntos a tratar son las inversiones privadas en la agricultura. Las explotaciones agrícolas privadas suelen tener un apoyo a lo que es el campo familiar. Las obras de mano familiares se ocupan sobre todo la realización de las tareas cotidianas, las explotaciones agrícolas cuyo nivel de desarrollo es bajo, debido a las exigentes productividad de personas que trabajan para sobrevivir. La mano de obra adicional como inversiones deben sustraer a menudo tareas domésticas, por ejemplo,
faenas agrícolas o actividades no agrícolas que generan ingresos. Quienes se ocupan del desarrollo subestiman a menudo los costos de oportunidades de la mano de obra para el crecimiento. Otro de los puntos a tocar son las inversiones públicas en la agricultura. Los elementos que determinan las inversiones del sector público son, además de los factores políticos, la esperanza de obtener determinados beneficios sociales. En los países más pobres, la mayor parte de las inversiones públicas en el sector agrícola se financian con fondos externos. Las estadísticas no siempre distinguen el gasto público por su procedencia, interna y externa, y por tanto pueden contabilizar por partida doble. Además, en una gran parte de las inversiones destinadas al sector agrícola pasa por ministerios distintos de la agricultura, por lo que son los de sanidad, educación u obras públicas. Por ejemplo, en Ghana, las carreteras rurales absorben un volumen de inversión público 3 veces superior al que se destina directamente a la agricultura. Buen día, soy José Javier. Factores culturales. Las prácticas culturales que muchas veces por desconocimiento de los campesinos y productores se emplean causando daños fatales a sus cultivos, el mal manejo de los suelos, un ineficiente sistema de drenaje o traslado hace que los cultivos se dañen o no produzcan lo que está determinado. Esto se da porque se usan métodos antiguos que no están comprobados si funcionan o no funcionan realmente, solo porque sus papás o abuelos lo han usado de generación en generación. Ellos lo siguen usando sin consultar a una persona profesional que sepa acerca del tema. La relación entre la naturaleza y la cultura ha sido estudiada desde 3 perspectivas diferentes. La primera, considera que existe una dependencia de la cultura en la naturaleza y parece ser el resultado de gran parte de los estudios antropológicos de los años 30 del siglo pasado, que se han realizado en sociedades primitivas. Esto se refiere a los estudios que se han hecho de cómo antes se sembraba, cómo antes la gente podía producir sin tanta tecnología. Y la segunda es, la perspectiva surge en los 60 y considera que la cultura domina a la naturaleza, de ahí que los avances tecnológicos sean capaces de disminuir cada vez más la dependencia de la naturaleza. Aquí quiere decir que gracias a los avances tecnológicos la gente puede sembrar más y producir en menos tiempo y así ahorrar una gran cantidad de dinero en los cultivos. Y por último, la tercera es, la perspectiva surge en los años 80, argumenta que la naturaleza y la cultura son fenómenos interrelacionados, por tanto el hombre debe manejar la naturaleza con mayor conocimiento y cuidado, porque de ella depende su vida en el planeta. Esto quiere decir que en ese tiempo se da cuenta que se necesita de la naturaleza para producir y se tiene que hacer un cambio, así ayudando a la naturaleza a no contaminar tanto. Por ejemplo, usando cultivos que se beneficien a ambos. Por ejemplo, sembrar maíz y al lado del maíz sembrar frijol para que fije nitrógeno. Y así es una manera de no usar tantos químicos. Factores tecnológicos. En los últimos decenios, las inversiones en las esferas de la ciencia y la tecnología agrícola han aumentado con rapidez. Los enfoques basados en el desarrollo rural integrados en los sistemas agrícolas. Esto quiere decir que se ha innovado nueva maquinaria, nuevos estudios en la ciencia para, por ejemplo, modificar el ADN de las plantas para tener mayor resistencia al calor, a las plagas y todo eso. Igual, mayor maquinaria para que sea más fácil el arado de la tierra, la cosecha. En efecto, existen muy pocas investigaciones en la esfera de la tecnología integrada, dirigido a diversas los métodos de vida de los pequeños agricultores y aumentar la sostenibilidad de las actividades de aprovechamiento de la tierra. ¿Esto qué dice? Que los pequeños agricultores de los pueblos de México no tienen gran tecnología y no tienen mucha maquinaria para poder trabajar. En cambio, los agricultores de otras ciudades más grandes tienen más facilidades de manejo de maquinaria y mayor tecnología para poder modificar sus semillas. Eso tiene un gran impacto a la hora de cosechar, porque es mayor la cosecha que tienen las personas que tienen mayor maquinaria y menor la que no tienen mayor maquinaria. Los beneficios que se tienen: mayor productividad de los cultivos,
disminución de vertidos químicos en ríos y aguas subterráneas, mayor seguridad de los trabajadores, disminución de uso de aguas, fertilizantes y pesticidas, lo que a su vez reduce los precios de los alimentos. Ya que hoy las maquinarias y las innovaciones nuevas son más exactas, ya el químico no es tanto el desperdicio porque es lo justo que necesitan las plantas, es lo que se les va aplicando. Además, las tecnologías robóticas permiten la motorización y una gestión más confiable de los recursos naturales, como la calidad del aire y del agua. También da a los productores un mayor control sobre la producción, procesamiento, distribución y almacenamiento de las plantas y animales, lo que resulta en mayor eficiencia y menores precios, condiciones de cultivos más seguros y alimentos más seguros, reducción del impacto ambiental y ecológico. Por ejemplo, uno de los casos es que hoy en vez de usar químicos para fumigar los lugares, hay unas nuevas máquinas que sacan que a base de fuego eliminan las malezas de los cultivos.